Buenas noches. Bueno, el libro de los Hechos va a ser una serie que voy a estar hablando sobre el libro de los Hechos. Esto tiene que ser casi obligatoriamente una serie sobre el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque solamente en el video anterior yo estuve hablándole eh, el capítulo 1 y 2. Y pues si hay algo interesante en un capítulo, pues voy a hablar de ese capítulo. Y de esa manera voy a ir desglosando lo que es el libro de los hechos, porque hay muchas cosas importantes y cosas que hay que aclarar. Pues, entonces, pues lo que me toca hablar hoy está en el capítulo 3, ¿verdad? Y el capítulo 3 comienza de esta manera. Vamos a acordarnos algo sobre el libro. El libro de los Hechos, cuando lo vamos a leer, tenemos que, ¿cómo es? Tenemos que tener en cuenta lo que dice Hechos capítulo 1, que dice, muy distinguido amigo Teófilo. O sea, a quien se le está refiriendo este libro, o esto es una narración de, según la gente, ¿verdad? De Lucas, el doctor. Pues le está escribiendo a Teófilo. Pues vamos al 3. Dice, teniendo eso en cuenta, ¿verdad? Dice, un día, como a las 3 de la tarde, Pedro y Juan fueron al templo. A esa hora los judíos acostumbraban orar, o acostumbran orar. Los judíos acostumbran a orar a las 3 de la tarde y estos personajes, Pedro y Juan, eran judíos. O sea que la iglesia no nació con Jesús y en el día de Pentecostés tampoco, porque si fuese así, pues ya las tradiciones que ellos estaban haciendo ya las hubiesen dejado. Si en ese momento, perdóname, si en ese momento nace la iglesia y ya todo lo que se está hablando en las escrituras es algo nuevo, pues ¿cómo es posible que siguen haciendo estas cosas? Pues están haciendo lo que acostumbraban a hacer de toda su vida. Ir a orar al templo, como lo hacían de costumbre, a las 3 de la tarde. Ok. Todos los días, un hombre que nunca había podido caminar era llevado a una de las entradas del templo, conocido como Portón Hermoso. Y les quiero resaltar el capítulo 3 por estas cositas. Que la gente parece que cuando lee hechos, lo que lee, bueno, no es que parece, es que es un hecho. Hablando de hechos, pues es un hecho que las personas están acostumbradas a sacar versículos y traer enseñanzas y aprender solamente un versículo y no leen el libro completo. Pues que mucho se predica sobre el portón del hermoso, el portón hermoso, como dice aquí. Otra gente le llama de otra manera, depende ¿cómo es? La Biblia que uno lee, porque hay mucha Biblia, ¿verdad? Bueno, pues ese hombre pedía limosna a la gente que entraba en el templo. Tan pronto como ese hombre vio a Pedro y a Juan, les pidió dinero. Ellos lo miraron fijamente y Pedro le dijo, prestaron atención. Aquel hombre los miró atentamente pensando que le iban a dar dinero. Sin embargo, Pedro le dijo, no tengo oro no tengo oro ni plata, pero te voy a dar lo que sí tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te ordeno que te levantes y camines. Enseguida, Pedro lo toma de la mano derecha y lo levantó. En ese mismo instante, las piernas y los pies de aquel hombre se hicieron fuertes y de un salto se puso en pie y empezó a caminar. Sin más, entró en el templo
con Pedro y Juan caminando y saltando y alabando a Dios. Esto es una enseñanza que usted ha escuchado miles de veces, pero cuando usted se detiene en este suceso nada más, se va a perder muchas cosas maravillosas que hay en el libro de los Hechos. Y le voy a demostrar ahora. Todos los que veían caminar y alabar a Dios estaban realmente sorprendidos, pues no entendían lo que había pasado. Sabían, sin embargo, que era el mismo hombre que antes se sentaba a pedir dinero junto al portón hermoso. Sin separarse de Pedro ni de Juan, el hombre siguió caminando. La gente corrió asombrada tras ellos hasta otra entrada conocida como Portón de Salomón y los rodeó. Al ver eso, Pedro les dijo: amigos israelitas, ¿qué les sorprende? ¿Por qué nos miran así? ¿Acaso creen que nosotros sanamos a este hombre con nuestros propios poder? Con nuestro propio poder. Es igualito a la gente de hoy en día, ¿verdad? Que les dicen eso. No me mires a mí, que aquí el que sana es Dios. No vengas a la campaña mía y a darme promoción porque yo soy el que voy a ir a sanar a la gente, tú sabes. Son así, igualitos de humildes. Bueno, nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, adoraron a Dios. Permíteme un momento. De esas llamadas inoportunas, ¿verdad? Bueno, dice: nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, adoraron a Dios. Y ese mismo Dios es quien nos ha enviado a Jesús. O sea, ese mismo Dios nos envió a Jesús, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Está citando a la Tanakh, al Tanakh, a la Biblia de lo que es el Viejo Testamento, como usted lo conoce como el Viejo Testamento. Y dice, ¿verdad?, que Dios envió a Jesús como Mesías y nos ha mostrado lo maravilloso y poderoso que es Jesús. Pero ustedes lo entregaron a los gobernantes romanos y aunque Pilato quiso soltarlo, ustedes no se lo permitieron. Y esta es la segunda vez, porque la vez pasada que estábamos hablando, cuando empezamos a hablar de los hechos, hablamos otra vez Pedro diciendo lo mismo. Ustedes mataron o ustedes entregaron al maestro para que lo mataran. Y vuelve y se lo recrimina otra vez. Pero ustedes lo entregaron a los gobernantes romanos y aunque Pilato quiso soltarlo, ustedes no se lo permitieron. Jesús solo obedecía a Dios y siempre hacía lo bueno, pero ustedes lo rechazaron y le pidieron a Pilato que dejara libre a un asesino. Fue así como mataron a Jesús, el único que podía darle vida eterna. Pero Dios ha hecho que Jesús resucite. Y de eso nosotros somos testigos. Nosotros confiamos en el poder de Jesús y como todos ustedes vieron, esa confianza es la que ha sanado completamente a este hombre. Israelita, ni ustedes ni sus líderes se dieron cuenta del mal que estaban haciendo, pero Dios ya había anunciado por medio de sus profetas que el Mesías tendría que sufrir y así ocurrió. Por eso, dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios. Así Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho. Todo lo malo que ustedes han hecho, les dará nuevas esperanzas y les enviará. Perdóname que yo siempre necesito ponerle ahí las escrituras. Estoy por aquí, por Hechos 3:20, por aquí. Dice, Hechos 3:20, y les enviará a Jesús, que es el Mesías que desde
un principio Dios había decidido enviarle. Por ahora, Jesús tiene que quedarse en el cielo hasta que Dios vuelva a hacer nuevas todas las cosas. Esto también lo anunciaron hace muchos los profetas que Dios eligió, los que están en el Viejo Testamento. Uno de esos profetas fue Moisés, quien dijo: Dios elegirá a uno de nuestro pueblo para que sea un profeta como yo. Ustedes harán todo lo que él les diga. Está citando cuando Dios le habla a Moisés que va a escoger a uno de entre ellos, a un profeta de entre ellos, a él obedecer a Yeshua, a Jesús. El que no lo obedezca dejará de ser parte de nuestro pueblo. También Samuel y todos los demás profetas anunciaron las cosas que están pasando ahora. Hace mucho tiempo Dios hizo un pacto con los antepasados de ustedes y les hizo una promesa, pues todo lo que Dios les prometió por medio de los profetas, ahora lo cumplirá con ustedes. Y esta es la promesa que Dios le hizo a Abraham, uno de nosotros antepasados, uno de nuestros antepasados. Todos los pueblos de la tierra recibirán mis bendiciones por medio de tu descendiente. Ahora que Dios ha resucitado a su Hijo Jesús, lo primero que hizo fue enviarlo a ustedes para bendecirlos y para que dejen de hacer lo malo. Jesús le dijo bien claro: yo solo he venido a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de Israel. Le está diciendo aquí Pedro, ahora que Dios ha resucitado a su Hijo Jesús, ¿qué fue lo primero que hizo? Fue enviarnos o enviar a Jesús. Permítame un momento. Bueno, ustedes disculpen con las llamadas del teléfono, eso no lo puedo evitar, pues no puedo apagar el teléfono. Necesito tener ese teléfono, como uno dice, 24/7, porque hay llamadas importantes que tengo que atender. Como yo les decía, Jesús vino primeramente a las ovejas perdidas de Israel a rescatar, ¿verdad?, a las ovejas perdidas de Israel, y por eso también él le da el mandato a los apóstoles, que les dio la instrucción: vayan primero a la casa, a las ovejas perdidas de Israel, no se metan en Samaria, donde están los samaritanos, no se metan con los gentiles, sino vayan primero a la casa de Israel. Entonces, aquí lo está otra vez diciendo. Ahora que Dios ha resucitado a su Hijo Jesús, lo primero que hizo, ¿qué fue lo primero que él hizo? Fue enviarlo a ustedes para bendecirlos. ¿Ves? Los envió primero a buscarlos a ustedes, porque acuérdense que la frase de arriba dice amigos israelitas, ¿verdad? Y para que dejen de hacer lo malo. Amén. Todavía sigue la narrativa esta que traía Dios con sus profetas, diciéndole al pueblo: arrepiéntanse, hagan las cosas bien y todo eso. Y todavía estamos en el Nuevo Testamento hablando de esto. Pero como para el cristianismo lo más importante son las sanaciones, pues entonces nos resaltan, ¿qué cosa? El suceso de sanar a un paralítico, a un cojo, como quieran llamarlo, en La Hermosa. Entonces, nos perdemos. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar el contexto de las cosas que están pasando y con quién está hablando y quiénes son los que están en ese momento en Jerusalén. Pues siguen siendo judíos y siguen haciendo lo que hace cualquier judío. Como dice aquí, un día, como a las 3 de la tarde, Pedro y Juan fueron al templo. A esa hora, los judíos acostumbraban orar. Y ellos eran judíos. ¿A qué iban? A orar. Pues ellos iban a seguir haciendo su vida
cotidiana desde su juventud, desde que le enseñaron desde pequeño. Así que no, eso se rompió ya y nació la iglesia. Eso no es correcto. O sea, si usted lo que va a ver en el capítulo 3 de Hechos, solamente la sanación en el templo o frente al portón de la Hermosa, usted se va, o sea, no hay quien entienda la Biblia. Entonces, si te la enseñaron desde una narrativa errónea y tú vas ya prejuiciado a leer este libro de esa manera, pues tú no vas a entender nada del Nuevo Testamento, nada de ningún libro. Y mira que yo salté de Mateo hasta ahora, porque hice más que un resumen por encimita, pero cuando con los hechos no puedo hacer eso. Porque aquí es donde yo te demuestro a ti que aquí no existe una iglesia o que Dios instituyó una nueva iglesia y todo eso, porque entonces los apóstoles mismos estarían rompiendo las reglas que hizo Jesús de montar una iglesia nueva. Aquí todo está pasando y se está hablando la misma narrativa. Arrepiéntanse de lo que han hecho. Voy tras ustedes. Ustedes perdieron el horizonte y yo voy tras ustedes. Primero voy a la casa. Y también los demás pues tienen la oportunidad, pero primero es la casa. Amén. Volvemos otra vez con el teléfono. Wow. Bueno, así les voy a decir. Nos vemos entonces para la próxima intervención. Este libro va a ser un poco largo. Esto es un maratón, como digo yo. Amén. Que el Eterno les continúe bendiciendo. Bueno, vamos a seguir con la lectura de los Hechos y estamos en el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles. Comenzamos, ¿verdad? Con rapidito, ¿verdad? Con las escrituras, porque esto es para rápido, porque este libro de los Hechos tiene mucha información, como le dije. Hechos capítulo 4, versículo 1 dice: Pedro y Juan estaban hablando todavía con la gente cuando se acercaron algunos sacerdotes y saduceos y el jefe de los guardias del templo. Estaban muy enojados porque Pedro y Juan enseñaban que los muertos podían resucitar, así como Jesús había sido resucitado. No sé si esto se pueda malinterpretar, que tú me digas a mí que los muertos van a resucitar, ¿ves? Pero ahora si tú me dices van a resucitar como Jesús, pues a lo mejor los fariseos entendían o pues no lo aceptaban anyway. Pero hay que ver, ¿verdad? Cómo fue que se dijeron esas palabras para que ellos se enojaran tanto. Pero anyway, se iban a enojar porque todo venía con lo que había sucedido con Jesús. Entonces apresaron a Pedro y a Juan, pero como ya estaba anocheciendo, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Sin embargo, al escuchar el mensaje que daban los apóstoles, muchos creyentes en Jesús, ese mismo día, el grupo de los seguidores de Jesús llegó como a 5,000 personas. O sea, que estaban creciendo y ya habían como 5,000 que habían aceptado ese mensaje. Y estamos, para hablarle en contexto, estamos hablando del libro de los Hechos. Tienes que verlo de esta perspectiva de que esto es algo que se está narrando, ¿verdad? Porque es Lucas el que está diciendo lo que le contaron, ¿ves? Y él lo está trayendo como esto fue lo que pasó en ese tiempo. Eso es lo que tenemos que ver. Así vamos a entender mejor las escrituras. Esto se está relatando de algo que ya sucedió por una tercera persona, que es Lucas. Porque eso se dice, ¿verdad? Que Hechos lo escribió Lucas. Bueno, pues al día siguiente, la Junta Suprema se reunió en Jerusalén. En la Junta estaban los líderes del país con sus consejeros y los maestros de la ley. Allí estaba Anás, que era el jefe de los sacerdotes, junto con Caifás, Juan, Alejandro y los otros sacerdotes principales.
Pedro y Juan fueron llevados a la presencia de todos ellos, los cuales empezaron a preguntarle: ¿quién les ha dado permiso para enseñar a la gente? ¿Quién les dio poder para hacer milagros? Esto me recuerda cuando usted no está en un concilio o usted no pertenece a una iglesia y no ha sido embestido por un pastor o no se le han impuesto las manos para que usted pueda predicar, enseñar la palabra y muchas cosas más, ¿verdad? ¿Verdad que tienen una similitud bien, bien marcada con los evangelistas de hoy en día o con los líderes de hoy en día? Para los líderes de hoy en día yo no debería estar aquí hablando de las escrituras porque nadie me mandó a hacerlo, no, nadie me impuso las manos, un pastor ni nada que se parezca, ¿verdad? Bueno, pues esto es una similitud. Entonces Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, les dijo a los líderes y a sus consejeros: señores, ustedes nos preguntan acerca del hombre que estaba enfermo y que ahora está sano. Ustedes y toda la gente de Israel deben saber que este hombre está aquí, completamente sano, como si lo tuvieran aquí ahora mismo. Mire, aquí está, completamente sano, gracias al poder de Jesús de Nazaret, el Mesías. Ustedes ordenaron que a Jesús, mira lo que Pedro viene diciéndoles a esta gente en la cara. Ustedes ordenaron que a Jesús lo mataran en una cruz, pero Dios lo ha resucitado. Y eso para ellos era una grande ofensa. Ustedes han actuado como los constructores que rechazaron una piedra y luego resultó que esa piedra llegó a ser la piedra principal que sostiene todo el edificio. Solo Jesús tiene poder para salvar. Esto para mí no puede ser congruente con lo que yo creo y lo que enseña las escrituras. Solo Jesús tiene el poder para salvar. No, solo Dios, el Eterno, tiene el poder para salvar. Solo Él fue enviado. Sí, solo Jesús fue enviado por Dios. Y en este mundo solo tiene poder para salvarnos. Él tiene, porque la salvación viene de Dios. Es el que da la salvación. Así que esto yo tengo que diferir en lo que está escrito aquí, aunque aparezca así en la escritura, porque puede ser una mala traducción, porque la palabra tiene que ser congruente y yo, con mi pensar y con lo que está escrito, tiene que ser congruente. Pues yo ahora no les voy a decir, sí, perdón, es que ahora la salvación es de Jesús. Pues si en la palabra me enseña a mí que la salvación viene de Dios, Dios es el que lo salva, Dios fue el que levantó a Jesús. Entonces ahora voy a decir que Él tiene el poder de la salvación. Bueno, Él fue el camino o el instrumento, ¿verdad?, que usó Dios para salvar la humanidad, eso sí. Bueno, pero vamos a seguir. Para que usted vea cómo se debe de leer la escritura y ser constante en lo que uno lee y en lo que uno cree. Todos los de la Junta Suprema se sorprendieron de oír a Pedro y a Juan hablar sin ningún temor, a pesar de que eran hombres sencillos y de poca educación. Se dieron cuenta entonces de que ellos habían andado con Jesús y no podían acusarlo de nada, porque allí, de pie, junto a ellos, como yo digo aquí, junto a ellos, estaba el hombre que había sido sanado. Los de la junta ordenaron sacar de la sala a los acusados y se pusieron a discutir entre ellos. ¿Qué vamos a hacer?, se decían. No podemos acusarlo de mentiroso, pues lo que hicieron por ese hombre es realmente un milagro y todos en Jerusalén ya lo saben. Otros decían: debemos impedir que lo sepa más gente. Tenemos que amenazarlo para que dejen de hablar del poder de Jesús. Así que los llamaron y les ordenaron: no le digan a nadie lo que ha pasado y dejen de enseñar a la gente acerca del poder de Jesús. Pero Pedro y Juan les respondieron: díganos entonces, ¿debemos obedecer a ustedes antes que a Dios? Le pregunto yo a ustedes, ¿les tengo que obedecer yo primero a ustedes antes que a Dios? ¿O es que Dios me dio la encomienda, igual que a todos, a hablar de las escrituras y del reino y de todo lo que estamos hablando?
¿O es que yo tengo que ser investido por una persona superior, un super sacerdote, levita o lo que sea, ¿verdad? Que no los hay. Amén. Dios es el que da y al Espíritu Santo el poder y la autoridad para hacer las cosas. Nosotros no podemos dejar de hablar de todo lo que hemos visto y oído. Eso le dice Pedro, ¿verdad? Los jefes de la Junta Suprema le advirtieron que tenían que dejar de hablar de Jesús. Luego lo soltaron, porque luego lo van a seguir persiguiendo, porque no podían castigarlo, pues todo el pueblo alababa a Dios por haber sanado milagrosamente a ese hombre que tenía más de 40 años de edad. En cuanto Pedro y Juan fueron puestos en libertad, se reunieron con los otros apóstoles y les contaron lo que habían dicho los de la Junta Suprema. Luego de escucharlo, todos juntos oraron: Dios nuestro, tú hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ello. Tú, por medio del Espíritu Santo, le hablaste al rey David, nuestro antepasado, por medio de David, que estaba a tu servicio. Dijiste: ¿por qué se rebelan contra Dios las naciones y los pueblos? ¿Por qué estudian la manera de luchar contra Dios y contra el Mesías que Él escogió? Él fue el que escogió el Mesías, no es el Mesías que decide escoger los judíos. Los judíos esperan otro Mesías. No es el que ustedes quieren escoger, es el que escogió Dios. A Dios le plació coger a Yeshua, a Jesús. Inútiles son los planes de los reyes de este mundo. Amén. Y se me pierde el mouse porque no tengo el espejuelo. Ahí está. Seguimos. Estamos en Hechos 4:27. Es verdad que en esta ciudad se unieron Herodes, Antipas, Poncio Pilato, el pueblo romano y el pueblo de Israel para matar a Jesús, a quien tú elegiste para que fuera nuestro rey. Esto es parte todavía de la oración que está haciendo esta gente. Pero ellos solo estaban haciendo lo que tú desde el principio habías decidido hacer. Ahora, Dios nuestro, mira cómo nos han amenazado. Ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti ante nadie. Ayúdanos a sanar a los enfermos y a hacer milagros y señales maravillosas. Así harás que la gente vea el poder de tu siervo Jesús, a quien elegiste. Cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos y todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. A partir de ese momento, todos hablaban sin temor acerca de Jesús. O sea que allí se está hablando que habían muchos reunidos, como 5,000. Todos los seguidores de Jesús tenían una misma manera de pensar y de sentir. Todo lo que tenían, todo lo que tenían lo compartían entre ellos y nadie se sentía dueño de nada. Nadie es dueño de nada. Lleno de gran poder, los apóstoles enseñaban que Jesús había resucitado. Dios los bendecía mucho y no les hacía falta nada, porque los que tenían alguna casa o terreno lo vendían y entregaban el dinero a los apóstoles. Entonces ellos lo repartían y le daban a cada uno lo que necesitaba. Esto también lo hizo un hombre de la tribu de Leví, que había nacido en la isla de Chipre. Se llamaba José, pero los apóstoles le decían Bernabé, que significa el que consuela a otros. Bernabé vendió un terreno suyo
y todo el dinero de la venta se lo entregó a los apóstoles. Eso es lo que se hacía en ese tiempo, pero tú no vas a escoger esto para decir que tú le tienes que entregar todas las cosas al pastor o al que sea, ¿verdad? Porque los tiempos han cambiado. No estamos hablando de los mismos tiempos. Si tú quieres vender tu casa, vender todo lo que tú tienes y regalárselo, pues bien, ¿verdad? Ahora, te va a pasar como le pasaban a estos hombres. Este hombre vendió un terreno y dio los chavos. Bueno, pues me imagino que él seguía viviendo en su casa, pero otros, por ahí dice que otros vendían todo lo que tenían, la casa y qué sé yo. Como ellos eran seguidores, pues ese dinero se repartía entre todos, o no el dinero, ¿verdad? Sino, me imagino, pues para comer, para reunirse y todo eso. Pero hoy día pasará eso. Si yo vendo mi casa y la regalo, ¿dónde voy a dormir? Los que recibieron el dinero me van a dar un sitio donde yo vivir, donde quedarme. No creo. Lo que van es a recibir lo que yo les di y van a disponer como ellos quieren, pero yo pues veré qué hago. A ver a dónde voy a dormir de ahora en adelante. Por eso hay que tener cuidado, porque esto es un relato y en una época diferente y las cosas que se hacían diferentes. Bueno, pues hemos terminado con el capítulo número 4 de los Hechos y nos preparamos entonces para ver qué es lo que sucede en el capítulo 5. Amén. Así que vamos a ver cuando seguimos con el relato del capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Que el Eterno te continúe bendiciendo.